Hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos y todas a otro vídeo de Gap Academy 2021, construyendo coaliciones efectivas. Como siempre, queremos empezar agradeciendo a nuestros sponsors que han hecho posible Gap Academy 2021, AstraZeneca, Sanofi Genzyme, Regeneron y Novartis. Gracias por vuestro apoyo, no solo para este vídeo, sino el apoyo que dais a todas las 67 organizaciones miembros de GAP y por darnos esta capacidad de realizar esos talleres para capacitar a nuestras organizaciones que sirven a cientos de millones de pacientes alrededor del mundo. Vamos a empezar. Como sabéis, este webinar fue originalmente creado en inglés por Tonya Winders. Tonya es la presidenta y CEO de la Allergy and Asthma Network de Estados Unidos desde hace 9 años y ha sido presidenta de GAP desde 2017. Hoy vamos a hablar de coaliciones y tenemos 6 tópicos para hablar hoy. 1, ¿qué es una coalición? 2, el poder de una coalición. 3, las funciones de la misma. 4, a quién reclutar en una coalición con éxito. 5, cómo trabajar eficazmente. Y 6, os daremos recursos y ejemplos que os van a ayudar a crear esta coalición o a uniros a una coalición existente. Construir coaliciones es un arte, pero primero vamos a hablar de qué es una coalición. ¿Qué es una coalición? Una coalición es una organización de diversos grupos de interés que unen sus recursos humanos y materiales para producir un cambio específico que no podrían realizar de forma independiente. ¿Cómo ponemos un ejemplo de esto? Nosotros que trabajamos en el apoyo y en la defensa del paciente, parte de nuestras metas es intentar cambiar o mejorar el sistema de salud sanitario para todos los millones de pacientes a los que representamos. Evidentemente, una organización sola, por muy grande que sea, por muchos recursos que tenga, no lo va a conseguir. Si no nos juntamos todos y intentamos trabajar a la vez para conseguir una meta, no conseguiremos ese cambio. La unión hace la fuerza. Esa es la importancia de las coaliciones y no es una importancia solo de recursos humanos y materiales, sino que las coaliciones son importantes para generar un impacto, sobre todo cuando hablamos de intentar convencer a las personas que crean las leyes, a los dirigentes o a la administración. El poder de una coalición se puede resumir con esta frase: ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Cuando trabajamos en una coalición con otras organizaciones, con otros individuos, con otros stakeholders, ¿no? Con otros actores que participan en el mismo problema o en la misma causa para la que estamos trabajando, a la que servimos, vemos diferentes puntos de vista, diferentes formas de trabajar, diferentes formas de hacer abogacía y diferentes fortalezas, ¿no? Cada participante de una coalición tiene diferentes fortalezas que puede traer a la mesa de trabajo, ¿no? Pero también vemos las limitaciones de todos los participantes. Una vez que tenemos todo esto en cuenta, al final creamos como una máquina muy bien engranada, que es la máquina que va a empujarnos en ese esfuerzo para crear el cambio que queremos crear. Ahora vamos a ver qué puede hacer una coalición por nosotros o por nuestra causa. Primero, reforzar el poder de las bases, aumentando su potencial para llamar la atención e influir en el cambio. Una coalición potencia nuestro poder para atraer ese cambio o para intentar llegar a las personas o a los hacedores de cambio o de leyes que queremos llegar. También proporciona talentos, habilidades y recursos que se compartirán para lograr los objetivos. Cada organización, como hemos dicho antes, cuenta con unos recursos, que pueden ser recursos humanos, materiales, tecnológicos, y unas fortalezas que compartimos y que ponemos en conjunto en esa máquina bien engrasada. También impulsamos una resolución estratégica y concertada del problema. ¿Qué quiere decir esto? Nos juntamos todos los actores de una coalición
nos sentamos en una mesa, identificamos un problema, vemos cómo nos gustaría solucionarlo o qué posibles soluciones tiene esa. Entonces diseñamos planes y estrategias para intentar aliviar, solventar o paliar este problema. Permitir que los miembros se apropien de los objetivos compartidos y se comprometan con ellos es muy importante. Si una coalición tiene muchos miembros, pero estos miembros no están 100% comprometidos con la causa, no conseguiremos avanzar en nuestro objetivo. Hay que garantizar que los enfoques sean apropiados y culturalmente sensibles para el público objetivo. ¿Y cómo conseguimos esto? Cuando trabajamos en una coalición con diferentes organizaciones de diferentes países, diferentes culturas, con diferentes personas trabajando en esas organizaciones, descubrimos otras sensibilidades, descubrimos gente que vive de la vida de otra manera. Todo esto nos ayuda a concienciarnos de que hay otras personas que piensan y hacen diferentes que nosotros. Y esto añade eh, valor a nuestra coalición, a nuestro trabajo y a nuestra causa. Nos abre la mente para ver nuevas maneras de llegar a la gente o de que existe otro público que no es el que teníamos pensado inicialmente. También proporcionar un foro para el debate abierto y el apoyo mutuo, ampliar la base de apoyo y confianza. Cuando tenemos una coalición de organizaciones, no solo, principalmente trabajamos en un objetivo que hemos definido, pero se crea ese vínculo entre organizaciones. A veces nos ayudamos entre nosotros, a veces nos apoyamos en ciertas campañas también fuera de la coalición, ¿no? Después, esto es muy importante, reducir la posibilidad de duplicación de esfuerzos. Muchas veces nos encontramos, sobre todo en los días mundiales, como muchas organizaciones actúan de manera solitaria, ¿no? Y crean campañas de concienciación que sí que son, evidentemente son efectivas y son buenas, pero la falta de una, por ejemplo, en un país puede tener varias organizaciones de la misma enfermedad, ¿no? Esto pasa mucho con asma, entonces si no se aunan todos los esfuerzos en una, el paciente con asma se encuentra con 5 campañas y no sabe cuál unirse, a cuál apoyar, cuál compartir, ¿no? Hay que intentar siempre aunarse y sumarse al mensaje, a un mensaje en conjunto entre todos. Después también, cuando estamos en una coalición, no competimos tantos por los mismos recursos. Recursos, evidentemente, hablamos de recursos económicos, recursos humanos. No competimos tanto por esos recursos al estar en una coalición y a veces conseguimos más recursos porque una coalición de varios miembros tiene más fuerza para pedir financiación que organizaciones individuales por separado. Al final, todo esto lo que queremos conseguir es abogar por políticas que apoyen a la salud. En el caso de si somos una organización de pacientes o una coalición de organizaciones de pacientes, como es CAP. Cuando empezamos nuestro trabajo en una coalición, hay que tener siempre en mente, hay que empezar con la meta en mente. Recordad que el tiempo, como decía Toña Winders en la versión original de este webinar, el tiempo es el único recurso que no podemos crear, que no podemos manufacturar, que no nos podemos inventar ni comprar. Entonces, hay que trabajar siempre de una forma funcional y ser económico con nuestro tiempo para saber enfocar nuestras energías y el tiempo que le podemos dedicar a la causa, a lo que es realmente la causa. ¿Qué queremos conseguir con esta coalición? ¿Por qué hemos creado este grupo de personas, organizaciones para que trabajen con un fin común? Hay que tener siempre en mente el propósito de esta convocatoria, de estas personas. ¿Por qué las estamos trayendo a la mesa a trabajar? ¿Cuál es ese estado final deseado? La meta de esta coalición no puede ser algo muy general, tiene que ser, la meta tiene que ser algo muy identificable, muy concreto, que tengamos siempre en mente y que recordemos cada día en esta coalición. Esta coalición existe porque queremos conseguir, por ejemplo, la mejora
de la atención médica de los pacientes con fibrosis quística de Colombia, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que tener esta meta en mente y hay que ser ambicioso con nuestra meta, evidentemente siendo realista, pero siendo ambiciosos con la meta final cuando estamos en esta coalición, porque nunca sabemos cuando se juntan varios participantes que podemos conseguir. A lo mejor podemos conseguir más de lo que nos esperamos al principio. Eh, Identificar a los participantes clave que pueden ayudar es muy importante para cuáles son las personas que participan en esta coalición. ¿Son todos organizaciones de pacientes o también hay miembros de la sociedad civil, de una sociedad científica? ¿Hay miembros de algún órgano gubernamental? Hay que identificar qué personas o grupos son importantes que traigamos a la mesa para esa meta. Evidentemente no podemos traer a todo el mundo, hay que ser muy selectivo y invitar a los que realmente son indispensables para conseguir nuestra meta. Hay que determinar el mejor enfoque para la participación, hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen tanto tiempo como nos gustaría, que hay personas o grupos que tienen limitaciones de horario, de recursos humanos. Hay que determinar cuál es el mejor enfoque, cuántas veces nos vamos a reunir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a compartir, no sé, documentación. Hay que determinar eso desde el principio y tenerlo claro. Las personas que entran a una coalición tienen que saber a qué se atienen, cuánto esfuerzo le tienen que invertir, ¿no? Cada mes. Eso es importante porque si no se desaniman y ese compromiso se desinfla. Cuando alguien entra a una coalición tiene que saber exactamente a lo que se atiene y el tiempo que le va a invertir y recursos, evidentemente. Hay que presentar el problema y la solución. Aquí es cuando contamos la historia, ¿no? Como el webinar que hicimos hace un par de semanas, así que podéis ver en Gap Academy en nuestra web, gap.org. Aquí es cuando presentamos esa narrativa, esa historia del problema y la solución, la posible solución que queremos ofrecer y que evidentemente pondremos en común y de acuerdo con el grupo. Acordaros las 4 Cs de una coalición del trabajo diario o mensual de una coalición es comunicar, coordinar, colaborar y comprometerse. Esas son las 4 Cs y es muy importante. Si no hay compromiso, como hemos dicho antes, la coalición se desinfla y no conseguimos nada. Si no hay colaboración, volvemos a lo de antes, diferentes personas haciendo diferentes cosas, repitiendo acciones, ¿no? Haciendo acciones duplicadas, etcétera. Si no hay coordinación, podemos generar más caos o más problemas de los que existían. Es muy importante que una de las entidades o varias asigne un coordinador en una coalición. Y comunicarnos siempre. Nunca nos vamos a comunicar de más. Cuando nos comunicamos con nuestro grupo de trabajo, mientras más nos comuniquemos, mejor. Evidentemente sin gastar el tiempo de esa persona, pero comunicarnos sobre los avances, sobre posibles ideas, sobre el estado de nuestra labor, de nuestro trabajo, es importante. Y ahora, ¿a quién reclutamos para nuestra coalición? Las decisiones determinan el destino, hay que elegir sabiamente. Cuando inicialmente pensamos en una lista de personas, organizaciones que queremos reclutar, hay que dar un paso atrás y analizar fríamente, ¿son estas las personas o las entidades que realmente necesito para que esta coalición funcione, para paliar este problema? ¿O hay alguien de más o me falta alguien o me falta algún actor en esta mesa? Es importante siempre, antes de lanzarnos a invitar a la gente a coalición, saber que son esos participantes son los que realmente necesitamos y los que realmente se van a comprometer con nosotros, con la coalición y con la causa para generar ese cambio, para generar esa solución que queremos generar. Un mal miembro del equipo es una de las cosas más peligrosas que se puede tener en una coalición. Es importante que todos los participantes de esa coalición tengan esa meta objetivo en común compartida,
que la sepan desde el principio y que estén comprometidos con esa meta. Un miembro de una coalición inefectivo o que no está completamente comprometido puede dañar esa coalición. También es importante que sea un miembro creíble de la comunidad de pacientes o de la comunidad en la que estemos trabajando. Si uno de los miembros tiene mala reputación o tiene la reputación dañada o no es creíble en esa comunidad, también nos va a repercutir en nuestra coalición y efectivamente parará nuestros esfuerzos. Todos los participantes de una comunidad deben tener fuertes vínculos con la comunidad y los responsables de tomas decisiones. No hace falta que os explique lo importante que es esto, es obvio. Hay que tener el tamaño manejable. Muchas veces queremos crear coaliciones de 40, 50 personas, como nos explicaba Toña en la versión original, y se hace realmente difícil realmente trabajar diariamente con tantos actores de una coalición, con tantísimas opiniones. Hay que valorar un tamaño efectivo para esta coalición. Por eso os decíamos antes, hay que seleccionar muy bien a las personas que queremos vincular o hacer participar en esta coalición y que sean justo las necesarias para la causa y no más. Y tampoco, lo contrario, evidentemente, no menos. A veces el tamaño de la coalición es tan pequeña que no tiene esa credibilidad. Ejemplos de personas, actores a los que podemos incluir en nuestra coalición. Otras ONGs, otras organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, siempre es importante tenerlos en una coalición porque nos dan esa validación médica y porque normalmente tienen vínculos con sociedades científicas. Los socios de la industria, tanto tradicional como externos, funcionarios electos, pueden ser personas del gobierno, pueden ser políticos o personas que trabajan en la administración o departamentos de la misma, organismos gubernamentales, ¿no? Los ministerios, las diputaciones de salud, etcétera, o a nivel más local, ¿no? Puede ser organismos gubernamentales a nivel de ciudad o de provincia. También es importante organizaciones comunitarias y religiosas. Cuando nuestra coalición trata con temas que afectan a países menos desarrollados o a zonas más de riesgo, es probablemente muy común que esas zonas dependan mucho de esas organizaciones comunitarias o de esas organizaciones religiosas que les ayudan cada día, estéis de acuerdo o no, pero realmente las personas en los países más en desarrollo tienen unos vínculos más fuertes con esas organizaciones que son a un nivel más local, ¿no? Casi de ciudad o de barrio. Entonces, si creéis que vuestra coalición trabaja especialmente para las personas que viven en esa estrata de la sociedad, a lo mejor es importante que también tengáis en la mesa de trabajo a estas organizaciones comunitarias o religiosas, ¿no? Un ejemplo que nos daba también Toña era en algunas partes de los Estados Unidos donde la religión realmente es muy prevalente, zonas que eran muy de riesgo de COVID, por ejemplo, la Allergy and Asthma Network hizo algunas sesiones en iglesias para dar esa información sobre los factores de riesgo de la COVID, cómo prevenirla, la importancia de la vacunación. Y eso tuvo un impacto mucho mayor que cualquier otro tipo de campaña de comunicación, porque realmente en este caso en una iglesia, por ejemplo, esas personas son un mensajero, digamos la audiencia, es un mensajero que la audiencia respeta y que es creíble para la audiencia. Entonces es más fácil usar esas organizaciones como vínculo, como filtro para llegar a estas personas, ¿no? Y después los organismos estatales, que es lo que hablábamos antes. También no solo a veces hay que pensar en los organismos más altos del Estado, también a veces pensamos en organismos más a nivel local, de provincia o de comarca, ¿no?
Ahora que ya hemos identificado una causa, hemos identificado un problema, hemos identificado posibles soluciones y a quién queremos traer en la mesa, es la hora de ver cómo trabajamos eficazmente con ese grupo. Aquí el principio en inglés KISS, Keep It Simple, Silly, o Keep It Short and Simple, también aplica. Hay que trabajar de forma simplificada y lo más sencilla posible con nuestros socios en esta coalición, porque recordar de nuevo, el tiempo es oro y el tiempo es un recurso que no podemos reproducir. Ahora que ya tenemos nuestra coalición y sabemos quiénes son las personas que van a participar y el cómo y lo que vamos a conseguir, es importante que tengamos una estructura en nuestra coalición. ¿Va a ser una coalición democrática o va a tener un pequeño comité ejecutivo que tomará las decisiones más importantes en cuanto a estrategia y ejecución? Eso hay que tenerlo claro. Hay que tener claro cuál es el calendario de reuniones rutinarias entre todos los participantes o entre esos comités, diferentes comités que se pueden crear. Recordar que es importante que esas reuniones estén bien agendadas en los calendarios de todo el mundo y que haya un compromiso claro para asistir a todas esas reuniones. Si hay muchas, empezaréis a ver que la asistencia baja. Hay que tener suficientes reuniones, pero un número manejable para todos los participantes. Hay que tener en cuenta cuáles son las funciones y las responsabilidades definidas de cada miembro o de cada comité en esta coalición que estamos formando. Todo eso tiene que estar escrito, tiene que estar definido y los participantes tienen que saberlo. Otra vez, de nuevo, asegurarnos que la misión, las metas y los objetivos están alineados y siguen alineados. Normalmente las coaliciones trabajan durante varias semanas, meses, años, incluso depende de la causa para la que se forme la coalición. Hay que estar siempre seguros de que todos los participantes de esa coalición siguen alineados en cuanto a esos objetivos. Recordar que hay un documento que es el memorándum de entendimiento, como el Memorandum of Understanding, el MOU que le decimos siempre, que seguro que habéis firmado muchos ya. Ese documento tiene que tener definido todo lo que hemos hablado, cómo se toman las decisiones, quiénes son los grupos ejecutivos, qué hace cada miembro, cuáles son las responsabilidades. Evidentemente también cómo resolveremos los objetivos o perdón, los conflictos que se produzcan dentro de esa coalición. Una coalición está compuesta al final, aunque seamos organizaciones de personas. Si hay personas intentando colaborar, es inevitable que se produzca algún conflicto, alguna diferencia de opinión. Entonces tiene que existir ese mecanismo de antemano para poder resolver ese conflicto, ya sea mediante un voto democrático o similar. Y como siempre decimos, y como ya hemos dicho otras veces en este webinar, la comunicación dentro de un grupo de trabajo es clave. Nunca os comunicaréis de más cuando tenéis una coalición. Como ya también hemos dicho antes, hay que ser conciso y nuestra comunicación debe ser concisa y sencilla y realmente solo decir lo que queremos decir, pero no hay que dejar de comunicarnos con los miembros. Es muy frecuente cuando trabajamos en una coalición, asumamos que todo el mundo está en la misma página, todo el mundo está alineado con el objetivo, con la estructura, cómo vamos a trabajar en los tiempos, y muchas veces no es así. Entonces hay que asegurar siempre, no solo la primera vez, sino en cada reunión, que los miembros entiendan el objetivo de esta coalición, dónde queremos llegar. Hay que confirmar las funciones y de cada miembro de la coalición o de cada grupo de la coalición, ¿no? A veces es importante delegar subtareas, hacer como grupitos para que cada grupo se encargue de unas tareas. Hay que confirmar eso y los plazos de entrega de cada producto, de cada trabajo que realizamos, ¿no? Puede ser un comunicado de prensa, puede ser una reunión con la administración, ¿no? Cada tarea tiene que tener un plazo de entrega que se debe intentar cumplir siempre. Hay que nombrar a líderes fuertes en esta coalición.
que lideren o la coalición en general o estos grupos, ¿no? Pero aunque tengamos estos líderes, hay que tratar a todo el mundo con respeto y dignidad. Hay que hacer sentir a todo el mundo que su opinión es respetada, que su opinión tiene valor y su aportación tiene valor por pequeña que sea, ¿no? Aunque tengamos líderes, hay que hacer todo, perdón, hay que hacer sentirse a todo el mundo valorado. Hay que invitar a miembros a asumir tareas. No queramos, los líderes no pueden asumir todas las tareas ellos mismos. Hay que invitar a los miembros de las organizaciones o de las personas que, que pertenecen a esta coalición a que asuman ciertas tareas. Hay que identificar los puntos comunes y reconocer que no siempre estamos de acuerdo en todo. Eso, como hemos dicho antes, es normal. Para eso tenemos ese mecanismo de resolución de conflictos. Y a veces es hasta positivo no estar de acuerdo en todo, porque realmente generamos ese debate que tiene que ser evidentemente sano y con respeto, pero ese debate puede beneficiar nuestro objetivo al final, porque las dos partes entenderán el punto de vista de la otra y eso realmente genera un valor añadido al objetivo final, ¿no? Quizá consigamos definirlo mejor, ¿no? Hay que entender y comprender la necesidad del colectivo frente al beneficio individual. Muchas veces cuando trabajamos varias ONGs en una coalición, siempre intentamos, ¿no?, que tirar para casa, ¿no? Como decimos, arrastrar un poco para nuestro terreno. Cuando trabajamos en una coalición hay que ser honesto y siempre poner el beneficio de esa coalición frente al beneficio individual de nuestra organización. Recordar que estamos trabajando para el bien común, si no, no hubiéramos entrado en esta coalición, ¿no? Hay que mantener las reuniones cortas y orientadas a los objetivos, respetuoso con el tiempo de las personas, como siempre hemos dicho. Hay que keep it short and simple, hazlo sencillo, hazlo corto. Yo recomiendo siempre hacer estas reuniones con una agenda predefinida y que todo el mundo tiene de antemano, que dice los puntos a tratar y posiblemente los tiempos de cada punto. Intentar no extenderlas, intentar que no haya una persona, un grupo que hable mucho más que los otros o que monopolice toda la reunión y se tenga que hacer otra a consecuencia de eso. Tengamos siempre esa agenda con esos objetivos y si hay que hacer llamadas paralelas con esos grupos de trabajo, entonces se hace, pero cuando hacemos esas reuniones en las que todos los miembros de la coalición están juntos, hay que respetar esos tiempos. También recordar, cuando acabamos una reunión, hay que informar sobre los hitos que hemos conseguido en esta reunión y informar sobre las próximas, las acciones que debemos tomar cada miembro, cada grupo de la coalición para ahora, en el momento en que dejamos la reunión hasta la siguiente reunión, qué hitos se deben conseguir y las acciones de la siguiente reunión. El proceso de toma de decisiones debe ser claro y de resolución de conflictos, como hemos dicho, eso debe estar escrito en el documento que queremos para esta coalición. Como hemos dicho, los debates son sanos y la mayoría de las veces generan valor si son con respeto, pero debe haber una manera de resolverlos para que no se estanque la coalición. Hay que elogiar la diversidad y los esfuerzos y la cooperación. Recordar que cuando trabajamos en grupos grandes nos encontraremos con personas con otros puntos de vista, de otra cultura, de otra orientación sexual, de otra religión, de otra etnia, de lo que sea, ¿no? Personas diferentes. Hay que celebrar la diversidad en vuestros grupos porque la diversidad al final estáis ampliando la representación de vuestro público, ¿no? O sea, si normalmente se crea una coalición para ayudar a un grupo grande de personas y siempre que hay un grupo grande de personas nos encontraremos con esa diversidad cultural, sexual, política,
racial. Entonces, nuestro grupo debe representar, debe ser un espejo también de esa diversidad del ser humano y de nuestra sociedad, siempre con respeto, evidentemente, y con la cooperación y el esfuerzo en mente. Y como hemos dicho varias veces, comunicar los resultados de nuestra coalición, comunicar los resultados a medio plazo, a corto plazo, a medio, a largo plazo, también comunicar los fallos y cómo vamos a pasar de este pequeño impedimento que nos hemos encontrado en el camino, cómo superarlo, ¿no? Este problema, comunicarse es importante y por supuesto si cuando conseguimos cosas de valor, cuando conseguimos algunos de los hitos de nuestra coalición, hay que celebrar el éxito, hay que comunicar este éxito y celebrarlo con todos los miembros. Ahora brevemente os queremos dar unos ejemplos de coaliciones que están funcionando o que han funcionado con éxito durante varios años en el mundo de las alergias y las enfermedades respiratorias. La primera es la IFA, la European Federation for Allergy and Airways, la Federación Europea de las Alergias y las Vías Aéreas. Está constituida por 42 organizaciones miembros hoy día, a octubre de 2021. Son 42 organizaciones de la Unión Europea y de la Gran Europa. La EFA ha conseguido, realmente, yo creo que todos conocemos sus campañas, ha conseguido grandes éxitos en el mundo de cambio de política a nivel europeo, de cambio de sistema sociosanitario a nivel europeo y apoya y aúna la voz de cada organización de pacientes de cada país de Europa. Después tenemos el OCS Stewardship, que en Estados Unidos se llama OCS Overexposed y en el resto del mundo se llama Focus. Este grupo trabaja para paliar el abuso de la toma de corticoides por vía oral para algunas enfermedades. Este grupo está compuesto por un grupo muy diverso de entidades y de actores de nivel ONG, nivel industria y a nivel gubernamental, y ha conseguido bastantes hitos en provocar ese cambio para evitar el abuso de la toma de corticoides por vía oral o la receta de corticoides por vía oral para cuando no es necesaria. Después tenemos el grupo que se llama Precision, que está encabezado por AstraZeneca, pero que también incluye actores de todo el mundo, incluyendo ONGs, actores gubernamentales. Precision trabaja para el asma severa. Precision ha publicado docenas de papers, ha hecho muchas campañas para cambiar la manera en cómo los sistemas sociosanitarios perciben el asma severa, en cómo el asma severa está infradiagnosticada e incrementar esa percepción a niveles gubernamentales o a niveles administrativos en los sistemas sanitarios de que el asma severa se debe incrementar en ese diagnóstico y que se debe considerar como una enfermedad separada y tratarse de una manera especial en comparación con el asma moderada. Y después, por supuesto, tenemos GAP. GAP se fundó en el 2009. Ahora mismo lo componen 67 organizaciones de todo el mundo, como podéis ver en este mapa, aunque mi vídeo tape parte del mapa, pero lo podéis ver de completo en nuestra web. GAP se fundó para aunar la voz de todas las organizaciones de pacientes que trabajan en el mundo de las alergias y de las enfermedades respiratorias a nivel mundial, para ser esa plataforma que aúne todas las organizaciones y aunar la voz y las acciones de todas las organizaciones bajo un mismo paraguas para conseguir precisamente lo que hemos venido hablando antes en las coaliciones, para aunar esfuerzos y conseguir esos objetivos, porque la unión hace la fuerza. GAP apoya, aparte de hacer sus propias campañas que hace en conjunto con esas organizaciones, también apoya a las organizaciones a nivel nacional, a las acciones que cada organización lleva en su propio país a nivel nacional
para su público, para el público de su país. Bueno, en nuestra última sección son ejemplos y recursos que os ayudarán a crear estas coaliciones. Recordar que no hay que reinventar la rueda, hay que usar los recursos que ya existen a nuestra disposición. Ahora os vamos a enseñar algunos. Bueno, pues como veréis, las herramientas que os ofrecemos en este webinar son herramientas que podéis utilizar en el trabajo previo al trabajo diario de una coalición. Las herramientas para el trabajo diario de una coalición, la comunicación, el marketing, las finanzas, esas os las hemos dado en otros webinars que podéis visitar en gap.org. El primer de los recursos que ponemos aquí, el primero es un vídeo que explica el poder de las coaliciones, el por qué es importante crear coaliciones. El segundo recurso es un TED Talk que queremos que escuchéis o que veáis si tenéis tiempo, que trata sobre cómo crear estas coaliciones en esos tiempos tan divisivos en los que vivimos, en esos tiempos tan confrontacionales en que hay tantos problemas y tantas confrontaciones a nivel político, a nivel nacional, con tantas ideas que se están enfrentando unas a otras en esta era. ¿Cómo conseguimos superar todo eso para construir coaliciones? Después los recursos 3 y 4 son publicaciones y webs que os animamos a visitar, que tienen herramientas que podéis usar en esta construcción de coaliciones. Recordar que podéis hacer una captura de pantalla ahora o nos podéis pedir esta presentación sin problema a info@gaap.org, gapp.org, y ellos pasaremos estos links o esta presentación sin problema si no la habéis encontrado vosotros. Y la última herramienta, el último link, perdón, es un artículo que os animamos a leer que se llama The Path to Power, el camino al poder, que explica un caso práctico de una comunidad, de una gente, de una comunidad que crea una coalición para ayudar a un grupo en riesgo, a un grupo marginal de esa sociedad, y que creemos que es una buena representación a un nivel más pequeño de lo que creo que queremos todos conseguir cuando creamos una coalición para trabajar para una causa. Y con eso llegamos a la conclusión de nuestro webinar de hoy, que os repito fue inicialmente creado por Toña Winders en su versión en inglés. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que os sea de mucha utilidad para crear o uniros a una coalición o cómo aprender a trabajar en una coalición. Recordad que GAP está aquí para ayudaros con cualquier conocimiento que necesitéis, con cualquier consejo, con cualquier mentoría que necesitéis al respecto. Podéis contar con nosotros, escribidnos, explicarnos vuestras dudas que necesitáis y con gusto os ayudaremos. De nuevo, agradecer a los sponsors que han hecho posible GAP Academy 2021 y que siempre apoyan a GAP en todas sus iniciativas para que podamos en turno apoyaros a vosotros, las organizaciones miembros de cada país. Así que gracias a AstraZeneca, Novartis, Sanofi Genzyme y Regeneron. Y ahora abrimos el turno de preguntas y respuestas. Gracias.